La memoria cinematográfica está ligada a la historia de los países y a sus más íntimos recuerdos personales. Es un documento fiel. Entre la última década del siglo XIX hasta 1930, la Argentina replicó los avances cinematográficos casi a la par de Europa. En 1896 se hizo la primera proyección del cinematógrafo en el país. Sin embargo, hoy no queda ningún registro audiovisual de aquel hecho. Argentina tiene una enorme producción cinematográfica desde el comienzo, pero no es una producción de ficción. Es una producción de lo que podríamos denominar vistas o noticiarios. Muy pocas han sobrevivido. La obra de muchos directores se conoce por los textos. Para muchos investigadores, el primer documento fílmico en el mundo de una cirugía fue Operación de quiste hidatídico, registrado en 1899 por Eugenio Pi y Alejandro Posadas. El material se encontró de casualidad en el viejo hospital de clínicas antes que fuera demolido en 1975. Este suceso es solo una pequeña muestra del descuido que históricamente sufrió el patrimonio cinematográfico nacional. El 90% de los originales del cine mudo y el 50% del sonoro se perdieron para siempre. De muchas películas, solo quedan copias de menor calidad en VHS o en film. Mantener el cine y mostrarlo al mundo es mostrar el país. Costumbres, formas, naturaleza, todo lo hermoso que tenemos en la Argentina. Desde los comienzos del cine argentino, los coleccionistas privados se encargaron de guardar las latas de material fílmico, pero en la mayoría de los casos, las películas no recibían el tratamiento necesario para su preservación. Durante la primera mitad del siglo XX, los rollos fueron de nitrato, material altamente inflamable. En 1926, un incendio se llevó gran parte de los noticiarios de Federico Valle. Lo que quedó de los rollos de Valle fue vendido para fabricar peines de celuloide. El fuego también se llevó en la década del 50 casi todas las películas de Quirino Cristiani, incluida la primera película animada del mundo y las notables colecciones del productor Marx Glucksmann. Los laboratorios de revelado también se convirtieron en espacios para guardar archivo fílmico. Los estudios Lumiton y Argentina Sonofilm, fundados en los años 30, conservaban sus películas en laboratorios Alex. Un salón muy grande donde eran todas estanterías y estantería de ambos lados. Por lo tanto, estaba prácticamente lleno, era una cantidad impresionante de películas. Y me acuerdo de mirar, porque me encantaba mirar los títulos, había cualquier cantidad de películas que además uno nunca los había escuchado nombrar. Nosotros dábamos un servicio de procesado, el que nos pedían, eran varios servicios, era, supongamos, revelado de negativo, blanco y negro color, en color, nosotros teníamos diferentes máquinas para revelar diferentes materiales, ejemplo, Color Ferrania, que era italiana, película italiana, ACFA, y por sobre todas las cosas en color, Kodak. En 1968, una incontrolable combustión en el depósito de Alex se llevó buena parte de la memoria cinematográfica del país. Entre las pérdidas se encuentra Viento Norte, de Mario Soffici. Me dolió horriblemente lo del incendio, porque yo gozaba entrar a esa bodega y ver todas esas películas que además yo creo que poca gente sabe la cantidad de películas que había. En las décadas del 60 y 70, Argentina desarrolló una gran producción fílmica de proyección internacional.
de la mano de figuras como Antin, Torre Nilsson, Solanas y Fabio. Fue una época de oro, donde hubo grandes películas hechas por grandes directores en el proceso tradicional. En 1990 se denunció un robo en el laboratorio Alex, entre ellas 3 de Torre Nilsson. Se hallaron 300 bandas sonoras sin sus respectivos negativos fílmicos. Yo me había ido en el 91 justamente para no morirme con Alex, porque era mi casa. Y la verdad que estaba demasiado triste, cada vez que iba lloraba como una loca y de hecho se lo increpé al dueño que lo había vendido, porque era mi casa. En 1995, el laboratorio Alex entró en quiebra. Nos empezamos a dar cuenta de que ese sueño ya no podía ser más realidad y ahí nos enfriamos bastante. Eso era muy común verlo. Cuando uno iba por las calles de Lavalle hace muchos años, veía que había mucho material fílmico que tiraban las grandes a los volquetes, ¿no? Que uno podía encontrar ahí. Ahí había a lo mejor muchas películas posibles. Algunas obras maestras de autores argentinos se perdieron. No está el negativo, no aparece el negativo original de Juan Moreira, se está trabajando con un paso intermedio. Puede ser que exista en algún lugar, no, todavía no lo encontramos. Los negativos que poseía el laboratorio terminaron en el sótano de la ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, con 10 centímetros de agua en el suelo. Pero hubo un problema de inundación. Por eso viene todo el arreglo del edificio, porque hubo problemas y ese material estaba en un depósito abajo. En 2016, la empresa internacional Cinecolor Lab cerró el último laboratorio de revelado y copiado de material fílmico de 16 y 35 milímetros en América Latina. El cierre de los laboratorios siempre es un retroceso para el trabajo que se hace con material fotoquímico. De hecho, ahora no hay ningún laboratorio donde se pueda trabajar de esa manera. Digamos, recién en la Constitución del 94 se incluye los espacios audiovisuales como parte del patrimonio cultural, digamos, una conciencia bastante moderna. Es en 1999 cuando el entonces diputado y cineasta Pino Solanas presentó un proyecto de ley para la creación de una entidad encargada de preservar los documentos fílmicos. Nació CINAIN, o Cinemateca del Archivo de la Imagen Nacional. El Congreso aprobó la ley, pero la reglamentó recién 10 años más tarde. El CINAIN tarda muchos años porque hubo una puja de intereses concretos. En primer lugar, esta merma de los fondos del cine que siempre a los productores y a los directores les preocupa. Están más preocupados por lo que van a hacer que por preservar lo que hicieron. El antecesor del actual INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, nació en la década del 60, pero las políticas de cuidado del patrimonio tardaron en actualizarse. Bueno, cuando yo fui director del Instituto Nacional de Cine, me encontré con un problema serio de la preservación, en la preservación, porque el instituto tenía a su cargo la preservación a partir de la ley de 1957. Todas las películas que se filman con el apoyo del instituto tienen que dejar una copia. El problema que tiene Latinoamérica, África y algunos otros tantos países
es que no tienen políticas de largo plazo, es decir, no tienen políticas que trasciendan las administraciones. En el caso de la conservación, la preservación y la recuperación de la memoria audiovisual pasan a estar últimas en la fila. En 2016 nació el Plan Recuperar, un proyecto de trabajo privado entre Laboratorios Gótica y la Asociación Directores Argentinos Cinematográficos. Recuperar busca la restauración cinematográfica y el reconocimiento de los derechos de autor. Cuando los conservadores se ponen en la situación de, bueno, nada, el material no se muestra, no están solamente en contra de gente que todavía podría estar cobrando derechos de autor, sino que están en contra de todos esos maestros, estás en contra de Fellini, de Wells, digamos, hay que hacer todo. Hay que conservar el fotoquímico, hay que restaurar en digital, hay que conservar el digital y hay que difundir, ante todo difundir, como sea. Desde noviembre de 2016 se recuperaron al menos 52 títulos de películas y diferentes documentos. El Museo del Cine también jugó un rol importante en la recolección de un gran archivo por parte de donaciones y en el cuidado de estos documentos. En el Museo del Cine trabajamos todos los días, tanto en la restauración, en la conservación, como en la preservación del material fílmico. Esta entidad ya atesora casi 100.000 latas de películas. Recibimos muchas películas que están en mal estado. Me acuerdo de una que se llama Bárbara, de 1980, con Rafaela Carrà. Estaba toda húmeda, entonces estaba toda compacta, tenía hongos y caca de paloma. En 2016, el SINAIN se consolidó como entidad estatal con la capacidad para restaurar. En el 2010 se hizo un decreto reglamentario de la ley del año 99, pero que recién se ha puesto en funcionamiento hace muy poco tiempo y bueno, que es algo que todos celebramos. Si bien SINAIN ya posee delegados organizadores, aún no tiene autoridades definitivas ni comenzó con el trabajo de preservación propiamente dicho. Queda entonces un largo camino por recorrer. Es cierto, es mucho lo que se ha perdido. Originales y copias desaparecieron por incendios, robos, desidia, falta de compromiso y por el paso del tiempo. El archivo cinematográfico argentino sufrió muchos golpes, pero aún hay chances de volver a ver obras que se creen extintas. Y sé que no se encuentre el original de Juan Moreira. Primero, seguramente hablaría con Horacio, que es el hermano, y la buscaría por cielo y tierra a ver dónde está. Trataría de encontrarla, no es una película que se pueda perder. Tengo algunos pendientes como poder tener acceso al nitrato de la película Tango y poder, digamos, digitalizarlo, restaurarlo. Lo primero que me gustaría hacer es encontrar esas películas, idealmente en un estado perfecto. Supongo que una que me gustaría mucho encontrar es Los Velázquez. Bueno, yo rescataría El Octavo Infierno, que es una película de René Mujica, actuada principalmente, según dicen las reseñas, porque yo no la vi, por mujeres. En algún depósito, en alguna casa, en algún viejo edificio, hay películas que están esperando ser encontradas. Mientras haya gente dispuesta a reconstruir la memoria del país, la esperanza sobrevive. Nada, es un trabajo de terquedad y de perseverancia. Siempre, en algún lugar, hay una copia.